Vamos a empezar a preparar como para Sí, empezar a las 19 en punto. Muy bien, llegamos ya al capítulo 6 de Conducción Política, que como vamos a ver es un capítulo absolutamente fundamental. Pero no quería dejar pasar este acontecimiento nacional de que un argentino haya sido papa y que, como recién comentaba con algunos compañeros, algunos empezamos a valorar a la gente una vez que se muere, ¿no? Y yo creo que con Francisco está pasando eso. Creo que deberíamos los argentinos haber aprovechado un poco más. Pero creo que la razón fundamental de por qué no vino y de por qué no hemos sabido aprovechar, sobre todo los peronistas, para la difusión de nuestra doctrina, de nuestra causa, de nuestros ideales, esta falta de formación sistemática, permanente, que deberíamos tener y que no tenemos desde 1955 hasta la fecha. Pero para unir o sí, unir este acontecimiento con lo que estamos viendo, hoy escuchaba a un español que la verdad que no sé qué función cumplía, pero dando una explicación de lo que hacía Francisco. El hombre decía que este, lo que la tarea fundamental de Francisco a nivel eclesial, a nivel de la iglesia, había sido la creación del sínodo. Y yo busqué, lo googleé, qué era eso del sínodo. Y dice, la sinodalidad denota el estilo particular que califica la vida y misión de la iglesia, expresando su naturaleza de pueblo de Dios que camina y se reúne en asamblea, convocado por el Señor Jesús en el poder del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Y este hombre decía que la iglesia se manejó durante muchísimo tiempo y se sigue manejando, eh, manejado por cardenales, obispos, arzobispos, curas, monjas, y que la participación de la iglesia, del pueblo de Dios en la iglesia, este, era escaso y que Francisco lo que realmente buscaba era esa participación del pueblo de Dios como para hacer lo que Dios nos pide en este mundo, ¿no? Y yo creo que hay una coincidencia total en lo que también nos pasa a nosotros en este momento, en que la vida política del movimiento nacional peronista, el pueblo está lamentablemente ausente por falta de formación desde ya, como decía antes, pero es evidente también que la participación del pueblo está prácticamente excluida y solamente se nota o se ve la participación de gobernadores, de diputados, de senadores, o sea, de los dirigentes, sin una convocatoria al conjunto del pueblo. Y por otro lado, uniendo las dos cosas, hoy vamos a empezar este,
con este capítulo sexto. Y vamos a hablar hoy fundamentalmente de las cualidades y virtudes que Perón nos pide cultivar como para ser buenos conductores. O sea, la importancia que Perón le atribuyó a la espiritualidad, que creo que coincide también con lo que Francisco quería por lo menos de los cristianos, ¿no? Y de su apertura que deberíamos tener también nosotros hacia hacia toda la humanidad y que nosotros deberíamos tener al conjunto de los argentinos, ¿no? Pero bueno, con esta humilde introducción vamos al tema que nos atañe. Y este capítulo sexto yo le puse como título La médula misma de toda la parte de la conducción. Y como opinión personal, yo pongo que se trata de lo que debemos conocer para hacer. Porque todos los capítulos anteriores, del 1 al 5, Perón le llamaba, y lo voy a compartir porque lo anoté, diríamos, mejor dicho, lo voy a compartir con ustedes directamente del original. Y Perón nos decía lo siguiente, antes de empezar con este capítulo sexto. Como yo les dije más de una vez, yo hice un ordenamiento general de toda conducción política siguiendo el programa que anunció Perón en el capítulo primero. Y antes de terminar en el capítulo 5, Perón dice lo siguiente. Todo lo que hemos hablado, referido del capítulo 1 al capítulo 5, como prolegómenos de la conducción, para él, todo lo que habíamos visto del capítulo 1 al 5 le llamó los prolegómenos de la conducción, es muy importante. Pero la médula misma de toda la parte de la conducción la comenzaremos a tratar en la próxima clase, hablando del conductor como la parte vital del arte de la conducción, sus condiciones morales, intelectuales y partidarias. Haré una rápida recopilación de lo que yo creo que debe ser el conductor para después entrar inmediatamente en lo referente a la parte inerte del arte, o sea, a la teoría. Y yendo ya al desarrollo de este capítulo, que se refiere a la conducción en su parte teórica. O sea, por eso yo le puse lo que debemos conocer para hacer. Y nos habla, en este capítulo nos habla del conductor, de la teoría, o sea, pero no la teoría de la doctrina, sino la teoría de la conducción, o sea, los principios que deberíamos tener en cuenta para que una conducción sea eficaz. Y después las formas de ejecución que deberíamos tener en cuenta para que esa teoría explicativa de la conducción pueda tener eficacia. Y para empezar, Perón nos establece esta diferencia, diríamos, referida a la teoría. Es indudable que todas las actividades tienen su teoría, o sea, su explicación. Como por ejemplo nosotros tenemos sociología peronista como explicación de la justicia social, economía peronista como explicación de la independencia económica, etc. Según sea el método con que se encaren, se estudien y se resuelvan. Nada hay en la vida que no se pueda condensar en una teoría. La teoría es el producto del análisis.
Cualquier acción que se desarrolle en la vida puede ser sistematizada con todas las demás actividades que se realizan paralelamente, formando verdaderas series de asuntos. Eso que ha constituido inicialmente el verdadero estudio filosófico de los hechos de la vida, también comprenden los estudios que se refieren al arte de la conducción. O sea, esto lo plantea Perón como una introducción, no al conductor, sino a la teoría. Porque este capítulo se refiere a la teoría, o sea, a la parte teórica, y por qué él habla de la teoría, diríamos, de la explicación que él nos va a dar respecto a el conductor, los principios de la conducción y las formas de ejecución. Y vamos directamente en el original. Perón hace una serie de explicaciones muy valiosas referidas a, por ejemplo, a la parte vital y a la parte inerte de la conducción, que esto me parece importante que lo compartamos. Dice, el arte está compuesto siempre de una parte vital, que es el artista, y de una parte inerte, que es la teoría del arte. En este caso, el conductor y los principios de la conducción, que vamos a ver a partir del próximo encuentro. La primera que quiero presentar es lo que considero que constituye el artista en la conducción. Como en todas las artes, la conducción no escapa a las reglas generales. Quiero presentar al conductor como considero que debe ser, cuáles son sus valores y cualidades, para después considerar directamente la teoría del arte, analizando una serie de principios que lo caracterizan. Y eso es más o menos lo que humildemente vamos a tratar de hacer a continuación, hablando del conductor como parte vital del arte. Creo que el mejor ejemplo que hay para esto es compararlo con el pintor. El resultado de un cuadro tiene un 80% de tarea del artista y un 20%, como dice él, de la parte técnica. O sea, un 80% de creación y un 20% de técnica. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Lorenzo. ¿Qué tal? Dice, esa acción directa e indirecta del conductor, su ejemplo, sus virtudes, sus defectos, sus métodos, sus sistemas trascienden todos hasta el último escalón de la masa. De tal palo, tal astilla. Como él sea, será la masa. Sus virtudes las cosechará en los hechos y sus defectos los sufrirá también en los propios hechos. Esto es sumamente importante. Por eso uno debe tratar, aunque no sea nada, de serlo todo si tiene la responsabilidad de la conducción. Yo puse esto que pertenece a otra parte de conducción política, pero para ver la importancia que Perón le atribuye a estas cualidades que deberíamos tener los peronistas como conductores políticos. Y empieza él hablándonos entonces de los valores morales e intelectuales del conductor. Yo les decía antes, recordando a Francisco, el valor que Perón le atribuye a lo espiritual, llamémosle así, de una forma u otra, analizando estos valores que deberíamos tener, ¿no? Y él nos dice lo siguiente. Napoleón definía así al genio, representando los valores morales por las coordenadas verticales y los valores intelectuales por la base. El genio es aquel que tiene
una base igual a su coordinada, es decir, un hombre o mujer que tiene repartidos muy armoniosamente sus valores morales y sus valores intelectuales. O sea, que es capaz de concebir bien y que tiene fuerza suficiente para ejecutar bien. Las dos cosas, ¿no? O sea, la importancia de concebir bien, para lo cual evidentemente tenemos que formarnos, ¿no? Para poder después ejecutar bien, porque como vamos a ver enseguida, para Perón es buen conductor el que lleva al éxito y es mal conductor el que no lleva al éxito. Esa era la definición que Napoleón daba al hombre o mujer perfectos para la conducción. El conductor necesita tener valores intelectuales como capacidad, criterio, método, espíritu creador, etc. En cuanto a los valores espirituales del conductor, lo que puede afirmarse en este sentido es que un conductor puede carecer de preparación, pero no puede carecer de valores morales. Todos sabemos que los valores espirituales se refieren, o por lo menos las virtudes cardinales serían la, la fe, la esperanza y el amor o la caridad, ¿no? Y Perón no habla explícitamente de estos valores espirituales, aunque los menciona acá, y va directamente a los valores morales, que se refieren directamente a la conducta que deberíamos tener. Y él nos dice, si carece de valores morales, no es un conductor. Alala. Si carece de valores morales, no es un conductor, porque los valores morales en el conductor están por sobre los intelectuales, porque en la acción, la realización está siempre por sobre la concepción. La importancia que para Perón tienen los valores morales. Muchas veces una mala concepción realizada sistemáticamente y tenazmente llega a un buen resultado, pero una buena concepción con una mala realización no llega nunca a nada. Siempre, siempre teniendo en cuenta que Perón nos enseña todo esto para que sepamos realizar, porque para él la responsabilidad del que conduce, la responsabilidad del dirigente es total. ¿Por qué es así? Porque de las decisiones de los dirigentes depende la felicidad o no de un pueblo y la grandeza o no de una nación, que es la finalidad que deberíamos tener. Esa es la razón por la cual en el hombre o mujer de arte y en el conductor la acción está siempre por sobre la concepción. Lo importante es llegar al éxito. Por eso, todo lo que aprendamos de aquí en más o todo lo que compartamos son esta serie incalculable de recomendaciones que Perón nos deja a los militantes y dirigentes como para que seamos, aprendiéndolas y practicándolas, lo mejor que podamos, ¿no? Puede tener carencias intelectuales, pero lo que no puede tener son carencias morales, porque sin valores morales no hay conductor. Sin valores morales no hay conductor. Y vamos a empezar a ver qué valores morales nos pide Perón. Y él mismo dice, ¿cuáles son los valores morales? Son muchos, dice. Son muchos. Y lo primero que nos pone es fe y optimismo, que por supuesto esto presupone
para tener fe y optimismo en una causa, uno tiene que estar absolutamente primero conocerla muy bien, después sentirla muy bien, quererla muy bien y tener una absoluta convicción de que lo que está haciendo, como dice él en otro lado, es bueno y lo comparte, ¿no? Dice, en primer término, yo creo que el conductor debe sentirse apoyado por una fuerza superior. Vale decir que debe tener una fe en sí mismo y un optimismo muy grande, en que somos capaces de contribuir a la realización de la felicidad de nuestro pueblo y a la grandeza de la patria, que es la finalidad suprema que deberíamos tener, ¿no? Eso solamente lo impulsa a las grandes acciones, porque los conductores no se empeñan nunca en pequeñas acciones porque éstas no dan resultados de importancia. Otra recomendación, ¿no? Que después ahora mismo la va a compartir. Otra cualidad que nos pide el conductor es siempre un hombre o mujer que selecciona las acciones y se decide por las grandes, teniendo en cuenta siempre que Perón está hablando de alguien que se preocupa por la felicidad del conjunto de un pueblo. Se decide por las grandes, por aquellas que para emprenderlas hay que tener la suficiente fuerza de voluntad que nace de la fe en sí mismo y del optimismo que lleve dentro de sí. Los pesimistas generalmente, cuando se han puesto en marcha, se anulan a sí mismos y se vuelven a la mitad de camino. O sea, nos está pidiendo una actitud personal ¿eh? de, de fe en uno mismo, pero al mismo tiempo uno sabe que para poder tener esa alegría, ese optimismo, esa mística que le llaman otros, hay que conocer muy bien qué es lo que uno quiere, hay que conocer, hay que estar persuadido de su valor y su importancia, ¿no? Para jugarse, como va a decir ahora, la segunda cualidad que nos pide, o tercera, no me acuerdo ya, nos pide audacia y jugarse toda una carta. Conviene que el conductor también sea capaz de jugarse todo a una carta, pues aquel que quiere exponerse poco o no va a llegar, no va a llegar a ganar mucho. Solamente con los grandes riesgos es como se obtienen grandes éxitos. Yo creo que esto lo saca él de la tarea militar. Yo me imagino que un general de ejército que va a una batalla se juega toda una carta. No puede ir a una batalla a ver qué pasa. Dice, por esa razón, el carácter de cada conductor es la fuerza motriz fundamental. Deberíamos cultivar el carácter, ¿no? Hay hombres y mujeres que sostienen la teoría de que para no sufrir grandes reveses es menester no exponerse mucho. Eso lo conocemos también, ¿no? Esos no llegan nunca a ninguna parte. Hay otros que no quieren exponerse nada y esos no hacen nada tampoco. Es decir, que en la conducción se eligen los grandes objetivos y con decisión, con fe en sí mismo y con optimismo. Qué hermosas recomendaciones, ¿no? Por eso uno entiende que Perón por algo puso una escuela, por algo nos... A ver, espera que se me fue.
puso una escuela, por algo nos pide estas cualidades que solamente se pueden lograr en una tarea con la gente con la que uno, discutiendo esto con los compañeros en el ámbito de militancia y reflexionando después, como dice él, haciendo el análisis propio como para empezar uno a practicar estas cualidades, ¿no? Otra característica que deberíamos tener. Es necesario tener el carácter, la energía y la tenacidad para cumplir el deber de vencer. Otra cosa que nos pone él, el deber de vencer. Esa es la escuela del conductor. No es tampoco un hombre o mujer que se confía a la fuerza ciega de la suerte, no. Él hace su éxito y lo hace con el carácter, con la energía y con la tenacidad. Por eso el conductor es, por sobre todas las demás cosas, un luchador. Deberíamos, ¿no? Defender todos los derechos conquistados, ¿no? Caiga quien caiga y cueste lo que cueste, como decía Evita. Para eso, evidentemente, deberíamos ser luchadores. Por inteligente, sabio o bueno que sea, si no lucha para alcanzar lo que se propone, no llegará nunca a ser un conductor. Perdón. Disculpen. Otra cualidad moral que nos pide Perón, fundamental. El conductor trabaja para los demás, para el conjunto del pueblo argentino, para nuestro pueblo, para la patria, para la nación, por medio de mi organización, mi sindicato, mi provincia, mi lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Quiere decir que esta complicada personalidad del conductor presupone muchas cosas que son muy difíciles de cumplir, claro. Es indudable que el conductor debe saber en política que él trabaja para los demás. En esto, como dijo recién la señora hablando de Evita, que hablaba antes que él sobre historia del peronismo, hay dos clases de hombres y mujeres. Hay dos clases de hombres y mujeres. Aquellos que trabajan para sí mismos y para su grupito, y los que trabajan para los demás. Lo que nos pide Perón en el capítulo segundo, ¿no? No trabajar para nosotros mismos, sino trabajar para los demás, siguiendo una doctrina, una causa, un ideal nacional, ¿no? El conductor que trabaja para sí mismo no irá lejos, como lo vemos todos los días, ¿no? Algunos, si trabajan para el enemigo, vuelven, como los que tenemos hoy, los cipayos que tenemos hoy en el gobierno. Pero Perón está hablando de conductores como la gente, ¿no? El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Porque si él se obsesiona con su conveniencia, abandona la conveniencia de los demás. Y cuando ha abandonado la conveniencia de los demás, falta poco tiempo para que los demás lo abandonen a él, como ha pasado con nuestro pueblo y el partido peronista desde hace bastante tiempo, creo yo, por lo menos en mi humilde opinión. Porque si él se obsesiona, si nuestros dirigentes se obsesionan con su conveniencia, abandona la conveniencia de los demás, y cuando ha abandonado la conveniencia de los demás, falta poco para que el pueblo, la gente, como le querramos llamar, para que los demás lo abandonen a él.
Otra cualidad moral que deberíamos tener: evita la humildad, el desprendimiento y el espíritu de sacrificio. Estamos hablando de cualidades o virtudes prácticamente religiosas, nos pide Perón. Evita, en Historia del Peronismo nos dice que la humildad debería ser la virtud fundamental del peronista. Vamos a ver qué nos dice el general. Por esa razón, son dos las condiciones fundamentales del conductor: su humildad para hacerse perdonar por los demás lo que no hace por ellos. Qué grandeza, ¿no? Y su desprendimiento para no verse nunca tentado a trabajar para sí. Estas condiciones, que parece que no tuvieran importancia, la tienen y extraordinaria en el conductor político. Importancia extraordinaria, dice Perón. No ocurre lo mismo en un conductor militar, para quien son secundarias. En el conductor político esto es quizás lo fundamental. Es natural que para esto también se necesite una alta dosis de espíritu de sacrificio o de renuncia al egoísmo, llamémosle también, porque en esto se es, se es siempre protector, nunca protegido. Por lo tanto, puesto en la tarea de hacer por los demás y proteger a los demás, uno tiene que soportar también los golpes que vienen dirigidos a los demás, con estoicismo y resignación. A eso llamo yo espíritu de sacrificio. ¿Cuántas cualidades y calidades morales nos pide, no? Vamos a ver otra que nos dijo clarito en el capítulo primero. Debe ser también un maestro. Si el conductor debe ser también un maestro, debe enseñar. Y debe enseñar por el mejor camino, que es el ejemplo. No delinquiendo él, no formará delincuentes como hay ahora en tantos lados. Porque en la conducción de tal palo, tal astilla. Es indudable que esa enseñanza es la más didáctica, pero la más difícil, porque hay que dominar al indio que uno lleva dentro de sí. Otra cualidad importantísima: el respeto recíproco, que se da, es fácil, creo yo, por lo menos humildemente, cuando uno trabaja para el conjunto del pueblo, sabiendo las propias limitaciones, porque trabajando para el conjunto del pueblo todos somos pocos, y el respeto al que está al lado de uno trabajando para todos es natural, diría. Pero cuando uno trabaja para sí o para un grupo, a todo el que no trabaja para ellos los patean, como la experiencia nos ha indicado, por lo menos a mí, durante muchísimo tiempo. El respeto recíproco, de manera que es con eso que se inspira respeto también, que es otra de las condiciones que debe tener el conductor. Debe inspirar respeto por el respeto que él guarda a los demás, que es la mejor manera de ser respetado. Hoy escuchaba de Francisco esto respecto a todos los hombres y mujeres, ¿no? De cualquier condición y condición moral, técnica, etc. Un respeto cariñoso, pero respeto. Respeto en lo que el hombre y la mujer tienen de respetable, porque algunos respetan las formas,
Yo soy partidario de respetar el fondo de las cosas y de los hombres y mujeres. Otra cualidad intelectual que nos pide, que seamos reflexivos y profundos. Lo importante es que en la conducción no basta decir todo esto, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claro. Todo esto él nos lo enseña para que sepamos hacer. Y es más difícil hacerlo que decirlo, porque uno debe dominar muchas veces los impulsos y el impulso nunca fue ni será buen conductor. Hay que dominar el indio, dicen otros, ¿no? El buen conductor es siempre reflexivo y profundo. El audaz e impulsivo no tiene las condiciones del conductor porque tiene que manejar hombres y mujeres. Y no hay nada más difícil, no hay nada más difícil. Por eso será que nos indica tantas características que deberíamos, nada más difícil que manejar a los hombres y mujeres. Quizá por eso él se tomó el trabajo de dejarnos todas estas recomendaciones e indicaciones que deberíamos tener para ser buenos conductores, buenos dirigentes. ¿Qué deberíamos hacer? La consecuencia del capítulo segundo. Luchador de una sola causa. La felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, ¿no? Por esa razón el conductor, que debe ser un luchador, no lucha nunca en forma personal. Él lucha por una causa, por un ideal, por una finalidad compartida, por una doctrina. Cuando algo anda mal, él no se debe ofender personalmente. Él debe mirar desapasionada, inteligentemente, cómo corregir el error en beneficio de la causa que persigue. Cuando se trabaja para sí o para un grupo, todas las ofensas son personales y te patean. Cuando algunos políticos reaccionan violentamente y luchan entre sí, no están trabajando por la causa de todos, están trabajando por la causa de ellos. Cuando algunos políticos reaccionan violentamente y luchan entre sí, no están trabajando por la causa de todos, están trabajando por la causa de ellos. Porque nadie que conduzca debe olvidarse de que él es un luchador de una causa, no de su persona. Y cuando alguno de los correligionarios equivoca el camino, puede hacerlo con buenas o con malas intenciones. Por último, hablando de los valores morales, nos dice lo siguiente. Lo primordial son los valores morales. Cada acto de la conducción le da ocasión al conductor de mostrar esos valores morales. Claro que sí. Lo que nunca debe hacer es desperdiciarlos. Cada vez que tenga que mantener valores, demostrar valores intelectuales en la conducción, eso tendrá la relativa importancia de salvar su prestigio. Pero que deba mostrar valores morales, ello tiene el inmenso valor del ejemplo. Por esa razón yo sostengo que si en toda clase de conducción es importante poseer valores morales, en la conducción política es indispensable. Quien no posee esos valores morales es inútil que ensaye conducir. Lo hará siempre mal. Qué importancia, ¿no?, que le atribuye a esto. Y ahora vamos a ver algunos valores intelectuales que nos pide Perón que deberíamos cultivar.
conocer su oficio y tener valores. En primer lugar, el conductor ha de conocer su oficio, que es sumamente difícil, porque no solamente ha de conocer las formas de acción, sino que también debe tener en evidencia permanente los valores que ponen en movimiento esas formas de acción. El conocimiento del oficio es indispensable para el conductor. O sea que deberíamos estudiar conducción política, no leerla y mucho menos olvidarla. El conocimiento del oficio es indispensable para el conductor, porque él no ha de ser un conductor inconsciente, sino que en todo momento ha de ser un conductor consciente. Y hablando de los valores intelectuales, él vuelve sobre los valores morales. Él debe ser moral, porque lo es, pero también ha de ser moral porque se controla en todo momento para poder serlo o para poderlo ser. Él ha de ser un hombre o mujer capacitado, porque si no, puede hacer equivocar a los demás. Podemos hacer equivocar a los demás. Esa es la preocupación de Perón permanente. Por eso nos pide tantas cosas. Porque las consecuencias de una mala dirección es la gente, en nuestro pueblo, pero debe conocer hasta el último detalle de su propio oficio de la conducción para hacerlo conscientemente, porque lo mismo es equivocar a los demás a conciencia que inconscientemente. Claro. La importancia, la importancia de estas cosas. Ha de ser creador, sin rutina y con estabilidad, valores intelectuales. En esto hay también dos clases de hombres o mujeres. Hay un hombre o mujer que está acostumbrado y le gusta andar por entre las cosas que los otros han creado. Y hay hombres y mujeres a los que no les gusta eso, que les gusta crear las cosas por entre las que quieren andar. Los conductores tienen esta segunda característica. Nunca son hombres y mujeres que andan por caminos trillados. Ellos tienen la fiebre de crear, como el artista, cuando hace un cuadro. Por eso un conductor es maravilloso para crear, pero peligroso para estabilizar. Él pide las dos cosas, no de cambiar todos los días, ¿no? Porque tiene la fiebre de la creación y en las creaciones de los hombres y mujeres es necesario pensar que hay un alto grado de importancia en la perfectibilidad que presupone la creación permanente, pero que también hay un grado importante de estabilidad, porque estar empezando siempre no es cosa de cuerdo, dice. Ahora, todas estas cualidades, uno repite permanentemente que lo poco que puede hacer uno es informar. Evidentemente, lo que requiere esto es una formación que se logra en el análisis personal, para lo cual necesitamos un libro, porque seguramente ni ustedes ni yo se van a acordar de todo lo que compartimos hoy. Pero si uno tiene el libro, vuelve, lo repasa, lo analiza, lo reflexiona, lo comparte con los compañeros, ve la forma y manera de realizarlos, ayuda a que los demás las practiquen, los conozcan y los practiquen, etcétera, etcétera. Otra cualidad que nos pide, debemos ser creador, reformador, pero con estabilización. Es difícil que un conductor, que es un hombre o mujer, o una mujer hechos para crear, se someta a la necesidad de esperar la estabilización para no seguir reformando. Todo reformador
ya que la reforma es en el fondo la base fundamental de la creación, se hace sobre formas hechas, reformando, creando nuevas cosas. Este es un asunto que en el conductor político tiene una importancia extraordinaria, nos dice Perón. Que no se deje devorar por la fiebre de la creación, porque entonces lleva al caos, de la misma manera que no debe caer en el extremo opuesto, porque entonces no hace nada. La armonía siempre, ¿no? Él nos pide. En esto, como en todas las cosas, los extremos suelen juntarse. Esto es una cosa fundamental que el conductor no debe olvidarse jamás, pero es indudable que él debe construir y crear, no copiar. Las formas y maneras de realización en cada tiempo histórico, evidentemente, hay que crearlas, teniendo en cuenta la doctrina, sus principios, su teoría y su forma de ejecución, ¿no? Esa es la condición del conductor. El otro temperamento de la forma de creación lo pongo yo porque tengo experiencia en esto, dice, en aquella época. Estaba enseñándole a los compañeros, ¿no? Qué grandeza la de este hombre, ¿no? Transmitir todas estas cualidades que deberíamos tener para ser buenos. Y como nos pasa, creo, por lo menos yo, como nos pasó con Francisco, que ahora pareciera que nos estamos dando cuenta, o aparece por lo menos, que nos estamos dando cuenta de sus valores. Creo que todavía no nos hemos dado cuenta del valor que tiene esta transmisión de Perón para que seamos mejores de lo que somos, ¿no? El conductor debe tener una gran iniciativa y capacidad de acción. El conductor debe poseer una gran iniciativa y una gran capacidad. Uno de los defectos que más noto en la conducción es que hay mucha gente que conduce y que no tiene iniciativa. Están aferrados a normas fijas. Es más bien, es más fácil hacer de acuerdo con la costumbre que pensar en hacerlo cada vez mejor. El hombre no solamente es haragán para trabajar materialmente, sino también para trabajar intelectualmente. Y ahora parece que un poco más, porque la formación cala en muy pocos ámbitos, por lo menos lo que uno ve. Con tal de no pensar, se mueve por el camino ya abierto. Ese es un gravísimo defecto en la conducción. Es un gravísimo defecto para todo conductor. La conducción se hace a base de realidades. En la conducción nada se puede hacer por las dudas. Hay que hacerlo con seguridad. En la conducción hay que ir como la mula en la montaña, que no mueve el pie de atrás hasta que no asienta bien el de adelante. Aquí no hay nada especulativo ni imaginativo. La conducción se hace a base de una realidad. Tiene sorpresas muy desagradables el que confía la conducción en cuestiones más bien especulativas que reales. El realismo permanente de Perón, ¿no? La realidad es la única verdad. Hay que llegar a la realidad de alguna manera y de allí afirmar las conclusiones de la conducción. De otro modo, es necesario esperar hasta que se produzca para proceder. Nunca se llega tarde cuando uno está vigilante en la conducción.
nunca se llega tarde cuando uno está vigilante. Y por último, algo absolutamente fundamental. Toda conducción en el aspecto intelectual se reduce a saber realizar el éxito. En otras palabras, toda la conducción en este aspecto, en el intelectual, se reduce a volver inicialmente a mis primeras palabras, a cumplir el consejo napoleónico, saber realizar el éxito, para lo cual hay que prepararse, hay que estudiar, cosa que no me cansaré nunca de repetir, aunque, como decía antes él, seamos muy perezosos para estudiar. O como decía en otro lugar los otros días, después lo voy a tratar de compartir. Ustedes ven que cuando yo he expuesto, se reduce, ustedes ven que cuando yo he expuesto, se reduce a esas pocas palabras. La conducción es saber realizar el éxito. Por eso deberíamos conocer todas estas cosas. Por eso Perón nos las enseña. Para saber realizar el éxito hay que concebirlo, hay que prepararlo, hay que organizarlo, hay que ejecutarlo y hay que explotarlo. Yo creo que en esta frase, analizar esta frase en sus qué significa concebir el éxito, qué significa prepararlo, qué significa organizarlo, qué significa ejecutarlo bien y qué significa explotarlo. Tendríamos para divertirnos durante mucho tiempo. Y todo cuanto yo les pudiera decir de la conducción es exclusivamente eso. Si alguno es capaz de realizar el éxito, aunque no sea conductor, yo me quedo con él. Yo me quedo con él. Qué hermosas enseñanzas, ¿no? Qué hermosas enseñanzas. Y uno por lo menos tiene la alegría de compartirlas y de tratar de que la mayor cantidad de compañeros posibles se convenzan de la importancia de estudiarlas, de analizarlas, de vivirlas, de transmitirlas, porque sin eso, yo no veo la forma de que podamos progresar o de que podamos, ¿cómo les puedo decir? Les quería compartir, hablando de lo que deberíamos hacer, que también es de conducción política. Yo lo puse el otro día en un WhatsApp. Dice: creo que los conductores de la política en la Argentina han sido muy pocos. ¿Por qué pienso así? Porque hemos llegado a esta altura y vemos que el pueblo argentino no está todavía ni formado, ni instruido, ni organizado para posibilitar esa conducción. Más abajo dice: el pueblo ya estaría educado, formado y organizado y sería fácil conducir. Yo estoy absolutamente convencido de que hasta que no seamos capaces de realizar esto en el conjunto del pueblo, y por eso traje un poco antes esto del sínodo que quería Francisco como una participación del pueblo de Dios en la iglesia, creo que esto nos pide también, o sea, para que el pueblo esté educado, formado y organizado, ¿qué debemos hacer? Sin escuela, sin libros, sin formadores, va a ser muy difícil.
Y hasta que no tengamos un pueblo educado, formado y organizado, teniendo en cuenta que para Perón organizar era adoctrinar, era que los integrantes de nuestro pueblo tuviéramos la misma finalidad, que todas y todos trabajemos única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, etcétera, etcétera. Y uno hace lo que puede, pero trata de compartir por lo menos esto que nos pide Perón, ¿va? Y que ahora el Papa pareciera que también a nivel de la Iglesia está queriendo que no gobiernen solo los obispos, los curas, la monja, sino que participe el conjunto del pueblo. Y nosotros creo que deberíamos también. Mejor dicho, no deberíamos, Perón nos pide eso. Porque hasta que nuestro pueblo no esté enseñado, educado, organizado, no va a participar como nos pasa hoy. Va, a uno le parece que es así, no sé. Mejor dicho, no es que a uno le parezca, oye, ¿cómo les puedo? Ahora está de moda, o por lo menos la formación que en algunos ámbitos se da es que uno trate de decir lo que hoy deberíamos hacer, cómo deberíamos organizar. Yo creo que es mucho más valioso e importante esta tarea de compartir con los compañeros lo que Perón nos dice que deberíamos hacer, como para que cada compañero en su ámbito de militancia, si sabe lo que Perón quería que hiciéramos, no va a necesitar que yo le diga cómo lo tiene que hacer en cada ámbito de militancia. Por eso me parece fundamental que hagamos todo el esfuerzo posible para nosotros capacitarnos y formar escuela en todos los ámbitos posibles. Bueno, no dé más lata porque... Antonio, Sí, Lorenzo. Antonio, ¿Cómo anda yo le, Tucumán, Lorenzo? aquí andamos un poco, jodido de la garganta. Bueno, Ya viene el fresco y bueno, empezamos con la ñaña. Aparte, ya no somos pollo en primer hervor, ¿no? Este, yo lo escuchaba a usted y yo lo debo, esta es la tercera o cuarta vez que leo Conducción Política y cada vez aprendo más, ¿no? Porque uno lo exprime, le exprime y cada vez le sale más jugo. sí, Usted sí, sabe sí. que yo en su alocución me imaginaba, bueno, Conducción Política es la antítesis del libro de Maquiavelo, El Príncipe, cuando él narra, no es así lo que era esa época, la política, como yo siempre. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos mucha suerte, porque un ejemplo como el que marca aquí el libro, como lo que marca Perón, el ejemplo más palpable lo tenemos el papá, porque se nos acaba de morir. Y yo, y Pero yo se nos reputeo, murió, Lorenzo. sí, y yo Y no, reputeo, ¿sabe por qué? Porque resulta de que estos tipos que no hacen tanta falta, la otra vuelta se obtienen, ahora se mueren todos, está bien, quedamos nosotros, está bien. Bueno, el tema es que nosotros tengamos la sabiduría, la voluntad y las ganas de encarar estas cosas, ¿no? Así que en eso la estamos. verdad que yo lo escuchaba, la verdad que yo lo escuchaba a usted y hacía esa figuración, digamos, ¿no? Relacionaba Eh, los ejemplos que tenía Perón, la síntesis que hacía él con el libro de Maquiavelo. Contaba las cosas del príncipe. Bueno, ¿y cómo son las cosas? Y nosotros encima tenemos un ejemplo de este tipo que se acaba de morir. sí, sí, o sea, Este, la importancia, y la bronca, un poco lo que decía sí, yo antes, sí, ¿no? La importancia de los valores morales y espirituales, ¿no? Que no somos solo claro, un cacho de carne, sino que
los seres humanos somos materia y espíritu, ¿no? Y hay que alimentar las dos cosas, decía Perón. Así es, así es. Por eso la importancia de lo que hacemos y deberíamos hacer en el movimiento. Lo triste, o llamémosle como querramos, de la misma manera que ahora nos avivamos de que Francisco era un gran tipo a nivel mundial, este, todavía falta mucho para que nos avivemos, que tenemos en Perón el mejor de los nuestros, ¿no? En el orden político, desde ya. De la misma manera que Francisco fue el mejor de los nuestros en el orden religioso, desde ya. Y tenemos que volver a la fuente, creo yo, ¿no? Volver a este Perón, que en última instancia son los valores que también vienen de lo religioso, de la concepción Seguro, cristiana del mundo, que le llaman así. seguro. Sí, usted ha visto que muchas veces nos criticaban porque decían, oh, tienen ese papa peronista. No, Gil, no es peronista el papa. Nosotros somos el papa, porque nosotros hemos agarrado la doctrina social de la iglesia y la hemos adaptado políticamente. Claro, claro, esa es la realidad. No es que el Papa sea Claro, peronista, sino que nosotros somos la papistas. doctrina peronista tiene su fundamento cultural, no Claro, religioso, porque cualquier no está dedicada, la doctrina peronista no está dedicada a los cristianos nada más, está dedicada a todo argentino de buena voluntad, pero los fundamentos culturales son cristianos desde ya, partiendo de lo fundamental del cristianismo, que es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Creo yo, por lo así menos. es, así es. Y tomar al ser humano como centro de toda nuestra actividad, no el dinero y los negocios como estos cipayos y vendepatria tienen como centro de sus preocupaciones, ¿no? Y el pueblo que reviente. Yo creo que Acá, en sí, algún momento va a ocurrir alguna cuestión extraordinaria. Obviamente que desde como yo veo las cosas, van a perder como perro, van a perder como perro. no, Cagada después van a no, tener. Juan, no, Lorenzo, va a perder si tenemos un pueblo, a ver, como decía Perón, yo te voy a decir, el día que vamos a ganar, que tengamos un pueblo educado, formado y organizado, Sí, sí, así ¿eh? es. Formado, Así es. instruido y organizado. Antes no, ¿eh? Bueno, Antes, el drama que usted plantea, Antonio, eh. es que estos tipos van a perder porque no pueden hacer más macana de la que hacen Bueno, contra el pueblo. pero sí, El problema es, si ganamos nosotros, ¿a quién ponemos? bueno, eso, este, ya te vas a enterar. No, digo, o sea, no quiero entrar yo en lo que deberíamos hacer ahora, porque si no nos vamos de lo que a mí me interesa No, seguro, seguro, fundamentalmente, que seguro. es compartir lo que Perón nos dice que deberíamos hacer. Y después cada compañero en su ámbito de militancia seguramente sabrá lo que tiene que hacer. Sí, Porque sí, me seguro. parece que el problema central que estamos teniendo es que este, no se ha estudiado esto, y cada uno desde ya hasta ahora nos hemos formado como hemos podido. Y uno lo que trata de hacer es decir, compañeros, hay un plan de formación, que es el plan de la Escuela Superior Peronista, que tiene 9 materias, que no es un cursito suelto ni de tema suelto, sino que es todo un plan de formación que, si se lo sigue, uno llega a comprender muy bien lo que nos pedía Perón, ¿no? Macanudo.
así es. ¿Alguna otra reflexión, idea? Si no, les recomiendo, vamos a empezar con los principios de la conducción el jueves que viene, que son, ¿cómo les puedo decir? La teoría correspondiente a la conducción, o sea, lo que deberíamos saber para poder hacer bien todas estas cosas. Y van a ver la cantidad, préstenle atención a esto, porque así como lo que vimos hoy, muy sintéticamente, porque si van al original, que yo les sugiero que lo hagan, esto es muchísimo más amplio, mucho más amplio, y Perón tira un montón de ideas más que ayudan a comprender mejor estos temas. El tema de los principios de la conducción, o sea, las cosas que deberíamos saber para conducir bien, son, Perón les dio prácticamente la mitad del libro de conducción, se refiere a esto. Y vamos a empezar por el principio más que Perón le llamaba como la médula de los principios, o el más importante, o el que condensa a los demás, que es el principio de la economía de fuerza. Él le dedicó prácticamente una clase entera, que yo traté de ordenar de la mejor manera posible todo lo referido, ya les dije, ¿no? O sea, como Perón este, era presidente de la nación, él lo dice al final de todo, dice, a veces no tenía tiempo, por ahí yo, por mis múltiples ocupaciones, no tenía tiempo de preparar las clases y no seguí el orden, como pasó, por ejemplo, en este capítulo quinto. Antes de terminar el capítulo quinto y empezar el sexto, empezó con el conductor, la teoría y la forma de ejecución, o sea, con los temas del capítulo sexto, un poco ansioso, diríamos, de decir algo de lo que en el próximo encuentro iba a dar. Y con el tema de la economía de fuerzas también hizo lo mismo. Pero igual, estudiar todos los principios que él nos pide que tengamos en cuenta. Principios como líneas generales de acción, o sea, cosas que deberíamos saber para actuar bien, mejor dicho, no actuar bien, para llevar al éxito, que es lo único importante para Perón en la conducción política. Porque si no, el conductor no te lleva al éxito, no es conductor. Y él lo dice clarito en un montón de lados. Y por eso yo supongo que nos tira toda esta caterva de cosas tan valiosas y tan importantes. Porque conducir a gente, a hombres y mujeres, decía recién, no es nada fácil. Y todos lo sabemos. Por experiencia personal, familiar, social, política. Quedamos así, no le doy más lata. Esperemos que las enseñanzas de Perón y también a nivel político y la de Francisco a nivel religioso nos ayuden a tener una patria y un pueblo más feliz. Un abrazo a todos, nos vemos. Sí. Igualmente, Antonio.